En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para esta celebración reconozcamos delante del Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor. Que reina en el cielo. Señor, te bendecimos, todos te adoran. Gracias por tu gloria. Y en la tierra paz a los hombres que amaren. Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por favor, siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios.
Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, ¿no es justo el proceder del Señor? Escucha, casa de Israel, con que es justo mi proceder, ¿no es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el injusto se aparta de su justicia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida si recapacita y se aparta de los delitos cometidos. Ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos por la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu, y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción. Antes bien, por humildad. Cada uno considera a los demás como superiores a sí mismo, y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Gracias, Cheita. Gracias. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio
según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes, Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Siéntense brevemente. Ese compartido hoy voy a justificar y después les diré el por qué, el compartirles. Bien, a mí me tocó, bueno, lo primero que a mí me llama la atención es que he hablado ya con ustedes en algún momento del Concilio Vaticano II, que gracias a esto se dio un cambio maravilloso en la Iglesia, pero que pues hay a otros que les ha costado mucho trabajo entender el cambio. Uno de los grupos o cofradías, como antes le conocíamos, era muy arraigadas en nuestro país, fue la adoración nocturna. Esta inicia desde el principio, a principios del siglo pasado, pero era curioso el saber que la Iglesia nos había propuesto que ya cada uno de nosotros, el culto se realizara con la lengua de cada uno de nosotros. Es decir, aquí en México hablamos el español, pues que ya todo se hiciera en español, porque recordemos que antes del Concilio Vaticano II era en latín, ¿no? Y sin embargo, la adoración nocturna, hasta hace un par de años, fue que se dio a cambiar la lengua del latín al español. Digo, indudablemente los cantos en latín se escuchan maravillosos, ¿no? A mí me encantaban porque yo fui monaguillo, fui adorador nocturno y entonces, bueno, Tarcisio les llamamos, ¿no? Y se me hacía muy bonito, pero nos habían exhortado para que entendiéramos muchas cosas, ¿no? Y sin embargo, pues no se resistían. Con eso quiero decirles que a mí siento que a veces, eso también es cuestión de nosotros como sacerdotes, que la apertura que ha tenido la Iglesia, hay algunos laicos que no la han aceptado, que les cuesta mucho trabajo, muchísimo trabajo. Algo que me llamó la atención fue que fui a celebrar el Sagrado Corazón de Jesús y me di cuenta que la gente que iba de aquí de la parroquia de Cristo Rey comulgaba en la mano y la gente de ahí arriba todos en la boca. Y no es que sea pecado comulgar en la boca, ni tampoco en la mano, pero pues en la situación que hemos estado, la emergencia sanitaria que tuvimos en todo el mundo, hay gente que le cuesta mucho, pero mucho trabajo entender esto. A mí todavía me tocó ser formado con algunas secuelas de una postura muy tridentina. Cuando yo hablo de la postura tridentina, es con una postura del Concilio de Trento, que es el anterior al Concilio Vaticano II. ¿Por qué hablo de esto? Queridos hermanos, qué importante es ubicarnos en el contexto histórico para poder entender la figura del Padre. Porque de la relación que yo tenga con Dios, esa va a ser la postura que yo tenga ante la vida. Lo que yo tengo aquí en mi cabecita de Dios, eso es lo que a mí me va a hacer actuar ante la vida. Ya sea que creas, que no creas, pero esto va a determinar tu forma de actuar y de vivir. Por eso sí es muy importante que nos replanteemos qué idea tengo de Dios. El Evangelio de hoy me llevó a reflexionar en otra perícopa que hemos escuchado, que es la del hijo pródigo. Yo no le llamo a la perícopa esta, yo no le llamo la del hijo pródigo.
porque a mí no me enseña mucho el hijo pródigo. Porque el hijo pródigo va, le pide su herencia, se va, la malgasta, regresa, pide perdón, pues, regresa, y el papá amoroso le dice: ven, no pasa nada, hijo mío. A mí el que me hace pensar es la postura del hijo que se queda, del hijo bueno. Como se siente bueno, le reclama al papá, no quería salir, se porta de una manera tan soberbia, porque él tiene la razón. Él está bien y el que está más mal es el hijo que se fue a malgastar con malas mujeres. Y se queda con esa idea. A mí, en realidad, aquí el hijo pródigo me enseña a ser como el hijo pródigo y a no ser como el hijo que se cree bueno. En el evangelio de hoy podríamos pensar algo similar, ¿no? Porque podríamos decir, bueno, el hijo que dijo, no voy, y ya después va, bueno, es un hijo bueno, ¿no? Porque incluso podríamos nosotros pensar esa frase, ¿no? De los arrepentidos quiere Dios. Pero no nos podemos quedar con esa imagen. Yo más bien me voy a la imagen del Padre. Si se dan cuenta, tanto en el hijo pródigo como en esta perícopa que hoy escuchamos, es la misma postura. Es de un padre amoroso, de un padre que no condena, de un padre que no es tan exigente. Yo no sé por qué hemos seguido pensando en el Dios castigador, en una idea de un Dios tan distorsionado. Porque deja decirte, tú podrías decir, es que para mí Dios es como un padre, y yo te podría decir, híjole, a mí mi papá me dejó, me abandonó, me pegó mucho, no creo en ese Dios, qué feo Dios, ¿no? Otros podrían decir, bueno, para mí Dios es como un amigo. Y podría decirte yo, híjole, es que yo nunca he creído en los amigos. Así que lo que tú y yo digamos de Dios no es eso, es más. Es mucho más. Por eso es curioso cómo muchos de nosotros, cristianos católicos, por eso esa gente tan persignada, tan buena, que Dios te va a castigar. Eso te pasa porque no obedeces a Dios. Ay, es que a Dios no le gusta esto. ¿Por qué no hablamos de un Dios que nos deja con más libertad? Indudablemente no podemos hacer a un lado la responsabilidad de cada uno de nosotros, porque indudablemente Dios no castiga, pero nuestras acciones tienen una consecuencia, ¿no? Nuestras acciones tienen una consecuencia. Y ya sea el bien o el mal, no te lo da Dios, lo buscas tú. Yo lo busco. Yo soy el responsable de mi vida. Por eso Dios nos deja en la libertad. Dios nos deja, por eso cuando vemos que las religiones ponen tantas trabas, siempre he dicho, y aquí con ustedes se los he dicho, siempre he dicho que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero muchos pastores y muchos curas somos la caseta de cobro. Y las de Acapulco, que son las más caras, son las de Toluca, ¿no? Porque nos ponemos tan exigentes, y que el Evangelio también nos los dice, ¿no? Ustedes cobran hasta del comino, cobran de esto, no dejan, ni pasan ustedes, ni dejan pasar. Por eso a mí la perícopa de hoy, el pedazo de Evangelio que hoy escuchamos, más bien me quedo con esa idea de un Dios maravilloso, el cual siempre voy a predicar. Un Dios que nos ama. Pero indudablemente ya dijimos, pero eso me tiene que hacer pensar en mi propia responsabilidad. Por eso hay gente que nos ataca, ¿no? Hay gente que nos ataca, hay esos grandes pensadores como el mismo Carlos Marx que decía, ¿no? La religión es el opio de los pueblos. La religión entendida como la entiende esa gente. Todo se lo dejan a Dios. Todo, Dios es el responsable de todo. Dios me va a castigar, Dios me va a condenar, Dios lo va a hacer todo. Primero Dios. ¿Dónde está tú y mi responsabilidad ante la vida? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese amor tan grande? Porque Dios nos ama tanto que nos deja en la libertad. Así que, queridos hermanos,
reflexionemos sobre este Padre amoroso, ese Dios maravilloso, y no le pongamos, como decíamos hace un par de semanas, antropomorfismos. No le pongamos formas de hombre. Dios es Dios. Y lo que tú y yo digamos es mucho más, mucho más. Y mi Dios no puede crearme para mandarme a sufrir. Dios me hizo desde el amor y tengo que vivir desde el amor. Por eso, extender el reino de Dios es extender el amor de Dios, es extender la justicia, la paz social. Lo que hoy el Papa Francisco nos pide, ¿no? Una iglesia incluyente, que no excluya, una iglesia que ame a todos, una iglesia de periferia. Porque, por ejemplo, el hijo pródigo pues se quedó en la casa, ¿no? Él ya tenía todo. El hijo que no iba a ir pero se arrepintió, pues amén, ahí estaba, ¿no? Pero el que no fue, el que está fuera, por eso debemos ser una iglesia en periferia, una iglesia que salga, una iglesia que vaya al encuentro del otro, para extender el reino de los cielos. Pues vamos a continuar nuestra celebración eucarística. Les agradezco profundamente su presencia. El próximo viernes, aprovecho también pues que esta misa la vamos a transmitir, se está transmitiendo a las redes sociales. Ahorita es por Facebook Live y mañana y en la tarde será por YouTube. Y aprovecho pues para agradecer profundamente primero a Dios, en segundo a mi obispo por el permiso, porque he sido un cura rebelde que piensa en los pobres y aquí me ha dado la oportunidad de trabajar con estos grupos vulnerables. El próximo viernes, 7 de octubre, cumplimos 3 años de trabajar en la casa de saqueo, es decir, en el comedor para la gente más necesitada. Yo sé que algunos no lo entienden, lo sé perfectamente bien, porque han estado acostumbrados a unas parroquias de muchos rezos, de procesiones, de peregrinaciones, de misas, de cantos, de retiros espirituales, de mucha oración. Perfecto, también eso es muy bonito, necesario. Pero el trabajo concreto con el más necesitado, esa es la cara de la iglesia que debemos buscar. Por aquellos que nadie se preocupan, ya unos vecinos me aventaron la patrulla y que eran unos groseros, que era una bola de marihuanos, pero pues, pobrecitos de mis marihuanitos, nadie voltea a verlos. Y a mí me interesa, por lo menos, me dice, pero no van a cambiar. No, tal vez no. Yo no soy Dios para cambiarle la vida a nadie. Me gustaría, ¿verdad? Pero por lo menos que tengan algo de comida en su panza, con eso me doy por bien servido. A lo largo de estos 3 años, recuerdo a la señora que se nos murió aquí en el atrio, que fue un dolor tremendo para mí el verla cómo se iba pagando, cómo le pedía ayuda a todos lados y nadie nos quería ayudar porque era una persona de calle. Recuerdo que los paramédicos me dijeron, ya, pues déjela, es que la quiero meter a mi casa. ¿Quiere que lo metan al tambo? Pues órale, llévesela, padre. Déjela que se muera y ya nada más nos avisa para venir por el cuerpo. Eso no lo ven mucha gente. Me dio tanta tristeza hasta que subí un video y me hablaron de Toluca, de Tlalnepantla, de la Ciudad de México y gracias a un sobrino, un nieto de mi madrina, que me hizo el favor, y de mi padrino, que me hizo el favor de mover, ¿verdad? Y gracias a él se movieron rápido y llegaron y se pudieron llevar a esta mujer y murió, pero murió en paz, murió dignamente. O a la muñeca, a la que una vez le hicimos su cumpleaños y se murió en el camellón, ahí quedó, de una sobredosis y quedó ahí tirada. Y tantas experiencias más que han sido tan fuertes y tan conmovedoras y agradecido yo porque las he vivido.
Hemos tenido gente de Venezuela, gente de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, y eso lo ha hecho cada uno de ustedes con su apoyo, con su dinerito que nos dan. Así que hoy le agradezco a Dios. Ya son 3 años. Hemos vendido, se han hecho muchas cosas aquí afuera. A quienes no les ha gustado, que dicen, ¿para qué piden tanto? ¿Para qué piden tanto? Yo pregunto, qué bonito que pongamos un templo maravilloso y grandote, ¿no? Pero con corazones fríos. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que le pongamos oro a los templos cuando se nos está olvidando el oro, que es la vida de estos hermanos que nadie ve? Para mí eso es oro y para mí eso es mucho más grande. Insisto, algunos no lo han entendido y ni lo van a entender, pero agradezco profundamente. Así que muchas gracias. Voy a celebrar la misita el día viernes a las 7 de la mañana, porque hay mucho trabajo después, para quien guste acompañarnos y darle gracias al Señor por estos 3 años. 3 años de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, dar de comer. Agradecido profundamente con esa gente bonita que nos ha ayudado a hacer la comida sin ningún pago. Vienen y apoyan a hacer la comida y llegan desde temprano y se van ya tarde, desde lavar los trastes, desde todo lo que implica. Todos los martes hay que ir a la central de abastos por los insumos para la comida. Eso para mí es evangelio. Estamos en un pueblo muy cultural, así nos han enseñado. Por eso para muchos de ustedes es mucho mejor que se haga un retiro espiritual que darle de comer. Yo he pensado, si las fiestas patronales que se gastan 200, 300, 400 mil pesos, si eso lo ocuparan en hacer una casa para un pobre, este mundo estaría diferente. Pero pues nos gusta unas orquestotas, bailes, chupe. A eso estamos acostumbrados. Aunque se mueran los pobres, no importa. Pero nos decimos cristianos, fíjense qué triste, ¿no? Y hay tanta gente que necesita. Esos que están ahí en el camellón, no crean que están porque ellos dijeron un día, hoy me voy a ir al camellón y me voy a drogar siempre. No, juren lo que no. Juren lo que más, que todos ellos tienen una historia. Incluso hasta la persona que es alcohólica y que toma demasiado, tiene una historia. Tiene un porqué, que no ha encontrado sentido a su vida y solo se la encontró de esa manera. Así que muchísimas gracias. Y pues no voy a parar. Y aquí, en donde yo esté, siempre trabajaremos por el más necesitado. Así que muchas gracias a doña Yolanda de Guanajuato, que ella nos ha mandado dinerito. Gracias a Carmen Jurado de Los Ángeles, California, que nos ha mandado unos centavitos. También nos ha mandado Michila, Cristina Márquez, con la prima Lila, que también nos ha mandado unos dolaritos para esto. Gracias al doctor Francisco Arenas de Tulantongo, a José Juan. Él me dice, padre, yo le doy muy poquito, pero no nos da mucho. Aquí hay gente maravillosa, maravillosas familias que me han apoyado incondicional. Mi Chayito, siempre así, la generosidad. Porque dejen decirles que no solo es la comida, sino también le hemos dado a otra gente que necesita. Para mí la caridad es la mejor cara que puede poner la iglesia. Pero yo no lo doy porque no es mi dinero, es de ustedes. Por eso lo digo. Una persona de aquí me juzgó muy severamente, me dijo, es que usted me cae muy gordo porque dice lo que hace. Pero en realidad yo no lo hago, lo hacen ustedes. Si no hubiera ese apoyo de la gente, yo no haría nada. Pero lo digo porque tengo que ser agradecido. Y la gente que apoya, que vea que sí se gasta en la gente. ¿Ah? Así que pues que Dios me los bendiga. Gracias a todos.
Y pues le damos gracias a Diosito por estos 3 años y ojalá que sean más. Y ojalá que cuando yo me vaya les quede la inquietud de que sea una parroquia santuario. Porque llevamos muchos años de hacer retiros y retiros. ¿Y dónde estamos los cristianos? A pesar de los retiros que hemos vivido. Hay algunos que se alejan hasta resentidos, no creyendo o enojados. Y creo que el Evangelio, por eso el trabajo es personal. ¿Vale? Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias a todos, a todos. Dije algunos nombres, sin embargo hay mucha gente más. También la familia de acá arriba que tiene familias en Los Ángeles también nos ha mandado. En fin, si se me olvida ahorita el nombre, y de aquí hay mucha gente que nos ha apoyado incondicional. El arquitecto Arellano también, mi respeto, siempre me ha apoyado. Don Pablo también. Don Pablo Pérez me ha apoyado. En fin. Y agradecido con toda la gente que viene a hacer la comida. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga. Oren por esta labor y ojalá que siempre lo hagamos por los demás, los más necesitados. Y muchas gracias a los que por medio de las redes sociales. De pies. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Oremos por el Papa Francisco, por nuestro obispo Juan Manuel y todos los que cuidan de su Iglesia, y vamos a decir: te rogamos, Señor. Nos unimos en la oración y vamos a pedir por el eterno descanso de Jessica Rebeca Maguey García, por el eterno descanso de Miriam Patricia Bautista Jesús, Ignacia Cedillo Valverde, Carmen Sánchez Viascal, Margarita Cacique Torres, Antonio Mani Cacique, Mariana Mani Cacique, Adela Mani Cacique, Manuel Mani Calderón, Eduardo Benítez Mani. Por la salud de mi comadre de la plaza, para que el Señor le dé salud y bienestar, Rosa María Buendía de Pabello. ¿Todos? Por la salud de Martiniana Martínez. ¿Todos? Por la familia Escobedo Martínez. Por la comunidad de San Juan Pueblo Nuevo en Tecámac, Estado de México. ¿Todos? Por el eterno descanso de Nicolás Rafael Castro. Por la familia Castro. Por doña Ausencia Galicia Alonso. Por don Luis Martínez Jiménez. Pues quiero pedir también por la espiritualidad de la Casa de las Otras Ovejas y en ello por el comedor, la Casa de Saqueo, para que se siga trabajando en pro de nuestros hermanos más vulnerables. ¿Todos? Pedimos también por todos y cada uno de ustedes, los aquí presentes. En un momentito de silencio, cada uno de ustedes en su corazoncito, sé que algo le tiene que pedir al Señor. Todos te rogamos, Señor. Padre, estas son nuestras súplicas, despáchalas favorablemente para darte gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense.
te presento. Bendito sea Señor Dios del universo por este mundo. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Por eso con los ángeles y los arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Manuel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos difuntos, a mi padrino Asensio Escalona Valdés, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados al banquete del Señor.
Oremos. Este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte, al anunciarla, la hemos compartido. El que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Así sea. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Pues como cada 8 días estará el canastito en la puerta para quien guste y pueda seguirnos apoyando para la casa de saqueo, para seguir dando de comer a nuestros hermanos en condición de calle. Que el Señor los bendiga. Gracias por haber asistido. Bonita tarde.